Dios es bueno. Aleluya. Libro de Judas. Judas, el hermano de Jesús, uno de los hijos de María y de José. Este no es Judas Iscariote. Este no escribió nada. Este Judas tampoco es de los apóstoles. Este Judas es el hermano de Jesús. Es hermano también de Santiago. ¿Recuerdan a Santiago? Cuando usted lea la lista de los hermanos del Señor, va a descubrir esos dos nombres allí. Y es interesante porque en esta carta Judas, al referirse a Jesús, no lo llama mi brother. Interesante. Se refiere a él como su Señor Jesucristo. Judas comprendía el tipo de relación que habría de tener con Jesús. Es importante esto en las Escrituras. El apóstol Pablo da detalles cuando escribe, por ejemplo, a Timoteo sobre cómo tratar a los más jóvenes. Le dice cómo tratarlos. Y le dice también, le explica cómo debe tratar a los adultos y cómo debe tratar a los más viejos. Lo que está haciendo Pablo allí es adiestrando a un ministro joven. Y le dice, no se trata a todo el mundo de la misma forma. A unos se trata como a hijos, dice. A otros se trata como a iguales. Y dice, y a los otros se trata como a padres. Se ven como autoridad. La iglesia moderna va perdiendo gradualmente algunos de esos principios. Y va perdiendo algunas de esas buenas costumbres. Y ocasionalmente me parece que tratamos la Biblia como un libro cualquiera, sin la consideración y el respeto que el libro de Dios debe tener. ¿No les parece? Y llegamos a tratar a los ancianos como cualquier cosa. Si a mí se me hubiese ocurrido cuando era niño, cuando era muchacho, tutear a un adulto, tendría menos dientes en mi boca, porque mi papá se hubiese encargado de eso. Si a mí se me hubiese ocurrido tratar al pastor o a la pastora o a un misionero o a un evangelista, tutearlo, utilizar su nombre de pila, cualquier cosa así, mi papá se hubiese encargado. Es curioso, la misma gente que no sabe mantener ese orden de respeto en la iglesia, cuando va al tribunal sabe decirle usted al juez. Ahí sí aprenden. Y decirle Señor. Pero cuando se tropiezan con un anciano en la iglesia, con una persona mayor en edad o mayor en lo espiritual, se olvidan de eso. Eso no tiene ninguna importancia. Entonces se dirigen a Jesús como si Jesús fuera un igual. Jesús no es un igual. Su hermano Judas lo sabía. Él es mi Señor Jesucristo. Y en toda esta carta se refiere a Jesús así. No, pero Jesús dijo que éramos amigos. No. Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Él nos honró, a los discípulos. Pero ninguno de los discípulos le llamó a Jesús amigo. Ninguno. Los discípulos siempre lo llamaron maestro o lo llamaron Señor, reconociendo la autoridad de Él. Aún en el Apocalipsis, cuando usted va al Apocalipsis, allí está esa relación de respeto.
Aunque pudiésemos leer toda la carta en un ratito, porque esta carta solo tiene un capítulo, no lo vamos a hacer. Vamos a leer los últimos versículos de esta carta. Vamos a leer partiendo del versículo número 17. Y vamos a considerar algunas cosas que Dios tiene que decirnos a través de esta carta. Pero vosotros, amados, tengo que hacer un alto allí. Cualquier versículo bíblico, ¿me está oyendo? Cualquier versículo bíblico que comience con un pero, usted tiene obligatoriamente que referirse a los versículos anteriores, porque allí hay un dramático cambio y usted debe saber de qué, de dónde y hacia dónde, ¿sí? De qué y hacia qué estamos caminando. Así es que pero vosotros dice que los versículos anteriores no estaban dirigidos a vosotros, estaban dirigidos a otro tipo de gente. Ahora, los versículos que vienen a partir de ahora van dirigidos a ustedes, a la iglesia del Señor. ¿Cuántos son iglesia del Señor? Entonces, está dirigido a usted, iglesia del Señor. Pero los versículos anteriores estaban hablando de los falsos maestros. Estaba hablando de los falsos apóstoles. El hecho de que haya falsos apóstoles y falsos maestros dice que hay auténticos, genuinos y buenos maestros, amén, profetas, apóstoles, ministros, pero también hay falsos. Y de alguna manera, Judas quiere que nosotros sepamos la diferencia. ¿Qué quiere Judas? Que sepamos la diferencia. Porque es importante. De la misma forma en que no se trata, según Pablo a Timoteo, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, no se trata de la misma manera, tampoco se trata de la misma manera al falso apóstol y al verdadero apóstol, al falso maestro y al verdadero maestro, al falso ministro y al verdadero ministro. Debemos reconocerlo. Volvamos allá. Pero vosotros, amados, tened memoria. Ese tened memoria es una exhortación a pensar. Es una exhortación a recordar. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante. Judas, que pudiese llamar a Jesús Chuito. ¿Le dicen Chu a los Jesús en su país? Sí, ok. En el mío. ¿Cómo le dicen allá? Chucho, lo mismo, es que los nuestros son más chiquitos, los cubanos son más grandes. Chucho, no le dice Chucho, no le dice Chuito, no le dice bro. Cuando se refiere a él, Judas, el hermano de Jesús, se refiere a él como nuestro, igual, ese nuestro dice, lo mismo que es para ustedes es para mí. Nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo, este tiempo, habrá burladores. Burladores no necesita explicación, porque burlador es lo mismo en hebreo, en chino, en griego, en latín, en español, en inglés. Los que se burlan son iguales en todas partes. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Son los sensuales que no tienen al Espíritu.
Allí espíritu tiene letra mayúscula. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Alguien que alabe. Sigamos leyendo. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Bien fuerte. El pero de nuestro primer versículo, que es el versículo 17, nos separa de aquellos a los que Él está llamando falsos. Aquellos profetas, apóstoles, ministros, pastores falsos, aquellos predicadores falsos, los que estaban enseñando cosas que no son conforme a lo que ha establecido Dios a través de los apóstoles. La gran diferencia está en que unos se sujetan a lo que los apóstoles de Jesucristo escribieron en su palabra o predicaron y nos llegó a nosotros tal vez a través de otros. ¿Por qué? No todos los que escribieron en la Biblia eran apóstoles. No todas las cartas eran de los 12 apóstoles. ¿Sabe usted que Pablo no era de los 12 apóstoles, pero escribe? Judas no era de los 12 apóstoles, pero escribe. Santiago no era de los 12 apóstoles, pero escribe. Lucas no era de los 12 apóstoles, pero escribe. Marcos no era de los 12 apóstoles, pero escribe. De los 4 evangelios, solo 2 de ellos fueron escritos por uno de los 12 apóstoles. Uno fue por Mateo y el otro fue por Juan. Pero lo que respecta a Marcos y a Lucas, esos no eran parte de los 12 apóstoles. Algunos de estos escritores no solo no eran parte de los 12, sino que ni siquiera lo conocieron terrenalmente, pero escriben como testigos porque conocieron de forma directa a los que caminaron con ellos y les contaron la historia, les compartieron la historia. Y ellos en su experiencia personal sí lo conocieron. De hecho, Pablo cuando habla de esto dice que él no se siente en inferior condición que aquellos. Porque él dice, aquellos que lo conocieron físicamente, si lo conocieron físicamente ya no. Porque ya él no está aquí físicamente. Así es que hoy lo conocen como lo conozco yo. Y si yo lo hubiese conocido físicamente, ya tampoco. Ya no lo estaría conociendo así. Me estaría relacionando con él en la otra dimensión. Para Pablo, conocerle hoy a Jesús de forma personal es tan valioso o más que aquello. Para Pablo, usted no está en desventaja para con aquellos que lo vieron físicamente. Muchos de aquellos que lo vieron físicamente no fueron salvos. Muchos de aquellos lo condenaron. Así es que verlo físicamente no cambió su realidad.
Por lo tanto, pueblo, hoy, conocerlo en nuestros corazones, vivir la experiencia de la salvación es la cosa más importante que usted puede vivir y experimentar. De modo que entendiendo la importancia de estar consciente de que hay falsos maestros, nos obliga a preguntarnos: ¿qué debemos hacer ante esa realidad? ¿Qué debemos hacer ante aquellos que están torciendo las Escrituras? Aquellos que están eliminando cosas de las Escrituras y aquellos que pretenden que hoy están recibiendo una revelación superior, actualizada, más importante que la que está dada en las Sagradas Escrituras. Quiero hacer un comentario histórico. Entre los fuertes argumentos de Martín Lutero en su famosa protesta, que él nunca la llamó protesta, él habló de reformar a la iglesia que existía. Nunca pretendió fundar otra iglesia, nunca pretendió separarse. Él predicó y ministró con el deseo de que los que estaban allí cambiaran. Pero una de las grandes peleas de Lutero fue precisamente decir: la Biblia tiene la última palabra. La Biblia establece doctrina. La Biblia tiene que ser obedecida. Pero la religión predominante en aquel momento establecía que no, que la tradición era más importante que la Biblia y que el Papa tenía más autoridad. De hecho, en uno de los argumentos de Martín Lutero, cuando presenta el versículo "y el justo por la fe vivirá", la denuncia de los líderes religiosos, la denuncia fue directa, categórica. Pues aunque lo diga allí, digo yo que los que creen eso y predican eso están mal. Y Martín Lutero comprendió: aquí no hay nada que hacer. Si yo les digo lo que dice la Biblia y ellos dicen que no les importa, a quien no le importa la Biblia, no le importa Dios. A quien no le importa la Biblia, nada le importa. Usted puede decir amén. Así es que en el día de hoy, de alguna forma, yo pretendo responder a la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál debe ser nuestra posición ante esta realidad que estamos viviendo? Porque esos tiempos postreros de los que habla allí son estos. Es esta época que nos ha tocado vivir a usted y a mí. Los primeros versículos del 17 al 23 los quiero dividir de alguna forma para establecer tres cosas. A mí me parece que en esos versículos, tal vez entre las cosas importantes, importantísimas, que tenemos que extraer, debemos extraer tres desafíos. Tres desafíos que se presentan para nosotros y que usted tiene que decidir ante esos desafíos si los acepta, si los recibe, si los cumple o si los ignora y le da la espalda. El primer desafío es el desafío a ser conscientes y valientes. Diga conmigo: conscientes y valientes. Judas está llamando a la iglesia a estar consciente y a ser valiente. Eso es lo que significa el término hacer memoria. Le está diciendo: ejerciten el cerebro y recuerden lo que predicaron los apóstoles. Les está diciendo: aquí lo importante no son las grandes revelaciones que ustedes puedan tener, es lo que ya Dios estableció.
Lo que Dios estableció ya, lo que ha sido dado por Dios, eso es lo que tiene valía, fuerza. Allí hay garantía. El apóstol Pedro lo llama la palabra profética más segura. ¿Cómo llama las escrituras, Pedro? La palabra profética más segura. Eso significa que si la Biblia es la palabra profética más segura, puede haber otras palabras proféticas, pero sobre aquellas usted no tiene la garantía que tiene sobre la Biblia. Cualquier persona que dice Dios me dijo, fantástico, yo estoy dispuesto a recibir esa palabra, yo estoy dispuesto a examinar esa palabra, yo estoy dispuesto a considerar esa palabra, pero yo no estoy dispuesto a colocar mi cuello en un picador por esa palabra. Yo voy a decir, ¿es bueno oírlo? Si está conforme a la escritura, estoy dispuesto a aceptarlo. Si edifica, si esa exhortación aporta, nos bendice, nos ayuda, decimos gloria a Dios. Nos interesa esa palabra, pero la más segura es la que leemos en la Biblia, la que leemos en la palabra de Dios. Aquí hay garantía de que no hay error. Tome su Biblia en la mano, por favor, tómela en la mano y diga, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y en esa palabra creemos. Y esa palabra vamos a afirmar el resto de nuestros días. Así es que es un desafío a estar conscientes de que hay falsos. Conscientes de que hay mentira y de que hay engaño. Porque una iglesia que vive en la ignorancia, una iglesia que vive flotando sin darse cuenta de que hay falsos maestros, esa iglesia corre peligro. Yo dije algo tan importante y usted se quedó callado. La iglesia corre peligro cuando no discierne que hay falsedad en algunos mensajes. Judas quiere que nosotros entendamos que hay ataques externos y hay ataques internos. Que el mundo nos ataque, que el mundo está en contra de la iglesia, que políticos legislen contra la iglesia. Eso es fácil de discernir. A veces algunos desarrollan resistencia porque tienen un compromiso político con este partido y no importa lo que hagan, yo voy a decir que está bien. Están muy comprometidos. Mire bien. Puede ser el partido por el que yo voté toda la vida. El día que ese partido trae una plataforma que se aleja de la palabra de Dios y va en contra de lo que ha establecido Dios, yo le voy a votar en contra. Y puede ser mi candidato, y puede ser familiar mío, y puede ser mi hermano, mi primo hermano, mi padre o mi hijo, el candidato. Y si se aleja de lo que Dios ha establecido, yo le voy a votar en contra. Mi compromiso tiene que ser con la verdad. Diga amén, por favor. Nuestro compromiso tiene que ser con la verdad. Alguien que alabe al Señor. Aleluya. Pero vosotros significa, de ustedes espero algo diferente a lo que espero de ellos. De aquellos se espera mentiras, de aquellos se espera engaño. Y ahora está hablando ya no del ataque externo, sino del interno, de esa guerra intestina que vive la iglesia con predicadores que se levantan dentro de ella que no representan la verdad de Dios. Pastor, pero ¿cómo puede ser eso? Esta semana yo daba la noticia de una iglesia en la ciudad de Nueva York, en Manhattan particularmente, una iglesia llamada Grace Church. No la deben llamar gracia, la deben llamar desgracia.
tiene una escuela, más de 700, casi 800 estudiantes, y acaban de publicar su nueva guía de vocabulario. Y en esa guía de vocabulario está prohibido el uso de ciertas palabras y el uso de ciertas frases. Y ellos dicen porque esas frases son nocivas, porque esas frases son dañinas. ¿Quiere escuchar cuáles son esas frases y palabras dañinas y nocivas? Por ejemplo, ahora en esa escuela está prohibido que se le llame niño o niña a los estudiantes. En esa escuela ahora ya no hay más niños ni niñas. No serán clasificados en niños y niñas, y tampoco habrá baños para niños y niñas. Tendrán que utilizar los mismos baños, ya no son niños ni niñas. Y cualquier niño o niña que se dirija a otro como niña o como niño será penalizado. Y los maestros y el personal tampoco pueden utilizar esos términos nocivos. La cosa no termina allí. Ellos prohibieron que cuando se dirijan a la concurrencia se les llame damas y caballeros. No hay damas ni caballeros. Así que los padres tampoco son padres ni madres. Está prohibida. Otra de las frases malas y dañinas dentro de esa escuela es papá o mamá. Los niños no pueden dirigirse a sus padres como papá ni mamá, y no se puede hablar de ellos como tu mamá o tu papá. Ya no se le puede decir, le dices a tu mami o le dices a tu papi, porque eso es nocivo, eso hace daño. Tenemos que utilizar palabras neutras. Estudiantes, no niños y niñas. No se les puede hablar de maestros y maestras, señor y señora. Esos términos nocivos no se pueden utilizar. Papá, mamá es malo. Que los del mundo lo hicieran era de esperar. Que hoy nosotros, la iglesia, estemos escuchando que en medio nuestro hay predicadores y pastores y ministros que han comprado esa oferta satánica y diabólica. Eso es aterrador, porque ya están pisando dentro de nuestro terreno, se han metido a nuestro patio. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Lo ignoramos y decimos, no está pasando nada, tranquilo. No está pasando nada. No dice así, dice, tened memoria de que eso no es nada nuevo. Tened memoria de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo dijeron que eso habría de suceder. Esto está profetizado, está establecido en las Escrituras, nos advierte. Uno tiene que preguntarse, ¿qué hacemos entonces, pastor? Pues cuando menos comencemos por aquí, no lo ignoremos. Judas nos está diciendo qué hacer. 1, no ignorarlo. 2, hay que ser valiente. Amén. Tenemos que estar conscientes de que esto fue predicho, y tenemos que estar conscientes de que Dios no quiere que cedamos ante estas realidades. Recuerden la palabra apostólica. No busquemos profetas de hoy que nos digan, bueno, hay que acomodarse a los tiempos. No hay que acomodarse a los tiempos. Los tiempos se van a tener que acomodar a Dios, porque Él es veraz y todo hombre mentiroso. Jehová es veraz. ¿Qué dice este pasaje acerca de cómo identificarlos, cómo saber quiénes son? Dice aquí, después de explicar que en los postreros días tendríamos a estos burladores, escuche bien, que andarán según sus malvados deseos.
no dice que son deseos ingenuos. No dice que están de alguna forma distraídos o desviados. No dice que son personas que no están haciendo realmente daño porque tienen buena intención. No, los describe el versículo como burladores. Porque el que habla contra la palabra de Dios se está burlando de la palabra de Dios. El que habla contra Dios se está burlando de Dios. A quien se le ocurre que el hecho de que esa criatura haya nacido con ovario, eso no tiene ninguna importancia. El hecho de que este otro haya nacido con próstata, eso no tiene ninguna importancia. El hecho de que esta mujer sea la que me parió, eso no tiene ninguna importancia. Finalmente, lo que pretenden es que los niños sean del Estado, que los niños sean de la patria y que la patria decida quiénes son y cómo son. Que esa criaturita sea neutra y que un día elija su sexo. Que el uniforme escolar tiene que ser neutro, que no luzca de varón, que no luzca de mujer, neutro. No sea neutro. Esté comprometido con lo que Dios estableció en su vida. Este martes en la tarde yo viajo a Puerto Rico porque el miércoles en la mañana hay una reunión de líderes cristianos con líderes políticos. He sido invitado para estar allí. Esto se debe a que en mi isla se está presentando una legislación. Estamos tratando de ir adelante. Todavía en Estados Unidos no se ha aprobado del todo, así que nosotros la queremos aprobar primero. Una legislación para que si una institución de cualquier naturaleza no respeta esa neutralidad en los niños, a esa institución se le quiten los apoyos y los respaldos gubernamentales y las licencias. Se está legislando para que si un joven va donde un psicólogo o a donde un psiquiatra, incluya allí pastor o consejero y le dice: yo tengo preferencia sexual por los de mi mismo sexo y quisiera ayuda. Si ese psicólogo a uno que lo solicitó le da ayuda, le da terapia, le da consejería para que no siga prefiriendo los de su mismo sexo, sino que cambie su preferencia hacia aquello que va de acuerdo con su realidad biológica, a la tal persona se le revoque su licencia. Espere, usted no entendió lo que yo dije. Si el psicólogo le dice al niño: tú eres varón, tú no eres mujer, a ti te tienen que gustar las niñas, no los varones. Si ese consejero, o si ese pastor, o si ese psicólogo, o si ese psiquiatra le afirma al varoncito que él es varón, ese psicólogo, ese psiquiatra, ese predicador, ese consejero va a perder su licencia. Esa es la diablura que están tratando de implantar. Y el gobernador ya se comprometió a firmar esa legislación una vez sea aprobada por la Cámara y el Senado. Y los ministros están hablando, porque usted sabe lo otro que implica eso: que la institución también va a perder los derechos. La escuela dejará de ser escuela. Va a perder la autorización para operar como escuela. Estamos viviendo
una espantosa experiencia con el cumplimiento de esta palabra profética. Los apóstoles vieron venir estos días y nos advirtieron: hay que estar consciente de lo que está sucediendo y es necesario ser valiente para decir: eso es impropio, eso es incorrecto, eso está en contra de lo establecido por Dios, y no importa las consecuencias. No importa las consecuencias. Pastor, ¿cómo identifico a esos falsos maestros? Pues nuestro versículo dice: estos son los que causan divisiones. El versículo 19, léalo. Oh, no, pastor, pero las divisiones vienen por, a veces son necesarias. No, no son necesarias. Las divisiones son producto de la carne. Las divisiones son producto del pecado. Las divisiones son producto de las malas actitudes. Las buenas actitudes están dispuestas a dialogar. El apóstol Pablo dijo que eventualmente nos podemos poner de acuerdo, pero no están dispuestos a vivir el proceso de ponerse de acuerdo, porque para ponernos de acuerdo tengo que estar de acuerdo con Dios primero, tengo que estar de acuerdo con su palabra, amén, y tengo que amar con todo el corazón a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Y es más fácil decir: rómpala en dos, pártanla en 20 pedazos. Falta de amor. Están como aquella mujer que quería el hijo de la otra. Y el sabio dijo: bueno, vamos a partirlo en dos y cada quien se lleva un pedazo. ¿Y usted sabe qué dijo la que no era madre? Ay, sí, pártanlo en dos. A mí me dan el lado izquierdo, que es el que tiene el lunarcito ese que me gusta. La que no era madre dijo: sí, pártanlo. La otra no estuvo dispuesto a la división. ¿Qué dije? No estuvo dispuesto a la división. Quien realmente es padre, quien realmente es madre, quien realmente es ministro, está dispuesto al sacrificio, está dispuesto a ceder, porque la iglesia no se puede dividir. Pero cuando usted ve esa actitud divisoria, usted sabe que allí no hay actitud santa. No, la iglesia no se divide, la iglesia no se rompe, la iglesia no se parte bajo ninguna circunstancia. Lo hemos hecho a través de los años, y a través de los años una y otra vez ha quedado demostrado que eso no edifica, que eso no bendice. Los llama gente que causan divisiones. Dice más de ellos: los sensuales que no tienen el espíritu. Eso nos debe aterrar. Son sensuales que no tienen el espíritu. Los llama carnales. Los hermanos superficiales, los hermanos carnales son buen ambiente para la infección espiritual. Los hermanos que no están comprometidos en oración, los hermanos que no están comprometidos con el estudio bíblico, los hermanos que no participan en eso porque no necesitan aprender más, no necesitan oír más, porque creen que lo saben todo, son buen ambiente, caldo de cultivo para las infecciones espirituales, para las divisiones. Tenemos que anhelar conocer más de Dios. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1 dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Los llama divisionistas, los llama sensuales, y dice aquí que lo que introducen son herejías destructoras. Esa expresión de herejías destructoras se puede traducir también como facciones de destrucción.
son grupos, llegan a formarse células, llegan a formarse equipos, llegan a formarse piñitas que se dedican a la crítica, al comentario, al señalamiento, a pasar informaciones malas que no se sepa. Se reúnen en mi casa, vengan acá, tengo algo que decirles de parte de Dios. Mire, si alguien tiene algo que decir de parte de Dios, no tiene por qué esconderlo, no tiene por qué ocultarlo. Puede levantarse en el culto de domingo y dar la palabra que tiene de Dios. La iglesia cristiana no detiene a los ministros, la iglesia cristiana no detiene a los profetas, detiene a los falsos. Y los falsos se esconden para dividir, para confundir grupos que por su falta de espiritualidad son sensibles a las infecciones. Tienen las defensas bajas. Su compromiso con la palabra no es pleno. Amén. Hay un contraste entre vosotros, los que llama Judas, vosotros, y los que causan división. Judas le está diciendo a la iglesia: cuando hablo de ustedes, estoy hablando de los que aman la verdad. Cuando hablo de aquellos, estoy hablando de los que aman dividir, de los que aman crear problemas. Los llama sensuales. Es decir, dado a lo emocional. Se da cuenta que allí siempre se está sacudiendo a la gente para que se emocione, porque si logro que se emocionen mucho, dejan de pensar. Detienen el cerebro para darle lugar a las emociones. Cuidado. Las emociones no son malas cuando lo espiritual controla lo emocional, cuando la razón controla las emociones. Pero cuando lo espiritual pasa a un segundo plano y las emociones se suben, a veces estamos gritando amén sin saber a qué estamos diciendo amén. Estamos gritando gloria a Dios y se siente, se siente. ¿Qué se siente? ¿Qué es lo que están sintiendo? Un pocotón de disparates. Yo estaba en un culto, en una reunión, donde un hombre dijo que la Biblia estaba llena de errores y de confusiones. Y todo el mundo gritó amén. Y los pastores de esa iglesia estaban a mi derecha. ¡Aleluya! ¡Ay, santo! Se siente. Y a mí se me hace tan difícil quedarme quieto en esas experiencias. Así es que le puse la mano en el hombro y le pregunté: pastores, ¿y qué fue lo que sintieron? No, varón, esto está poderoso. Pero ustedes oyeron lo que él acaba de decir. Ustedes oyeron lo que él acaba de decir. ¿Qué dijo? Pero si ustedes dijeron amén, ustedes deben saber. Ustedes gritaron y sintieron la unción, ustedes deben saber. Ay, no oí bien, pastor, no oí bien. Él acaba de decir que la Biblia es un libro lleno de errores. Y ustedes dijeron amén. Eso es lo que ustedes le quieren enseñar a esta iglesia. Cada vez que me ven, cada vez que se encuentran conmigo, recuerdan esa experiencia. Pastor, ¿se acuerda aquella vez que aquel señor estaba predicando? Yo sí recuerdo. Mi pregunta es si a partir de ahí ustedes han decidido prestar atención. Esto de tener memoria me hace siempre recordar a un hermano que nos estaba contando aquí en una reunión que en La Habana tenía un profesor universitario que le decía: piensa, mi hijo, que pensar no duele. Piensa que pensar no duele. Sí, yo quisiera estudiar con ese profe. Piensa que pensar no duele, pero no piensan, no recuerdan, no analizan, no juzgan, no razonan. ¿Cómo entonces vamos a saber la diferencia entre verdad y mentira? Pero este versículo dice algo peor. No solamente dice son dados a lo sensual, son sensuales, dadas
dados a la emoción, ay, si siento algo así como un cosquilleo. Eso siento yo cuando escucho en mi viejo San Juan. Y eso no significa que el compositor estaba inspirado por el Espíritu Santo. Usted no oye música de su país y como que se emociona, ¿no? Y le da toda esa cosa que le sube y le baja, como la bilirrubina. Esto nos pasa a todos. No nos emociona, ¿no es cierto? Sí, pero eso no es. No nos podemos dejar guiar por eso. No nos podemos dejar arrastrar por eso. Hay declaraciones que me sacan lágrimas y que me emocionan. Eso no significa absolutamente nada. El Espíritu Santo no es una expresión sensual. Es espiritual, es real y es razonable. Por favor, dele gloria a Dios. Pero el pasaje dice, no tienen el Espíritu. Si la cosa no estaba seria, ahora sí se puso seria. Porque Judas dice, esa gente no tienen el Espíritu. ¿No es cierto? Mírelo, el cierre del versículo 19. Los sensuales que no tienen al Espíritu. Están ausentes de vida espiritual. Tienen vida emocional. Tienen vida sensual. Pero no tienen vida espiritual. La iglesia tiene que ser del Espíritu. La iglesia tiene que ser dominada por el Espíritu. No son guiados por el Espíritu los que dividen, los falsos, los que enseñan cosas diferentes a la Biblia. No los podemos llamar ministros del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo no niegan la verdad de Dios. Hay un segundo desafío importantísimo en estos versículos. Y ese segundo desafío lo vemos a partir del versículo 20, del 20 al 22. ¿Cuál es el desafío de los versículos 20 al 22? Desafío a la consagración. Desafío al crecimiento. Pero vosotros, otra vez, ¿se dio cuenta que el versículo 17 comenzaba con el pero vosotros? Y ese pero vosotros nos separa a nosotros de los falsos. Pero ahora el versículo 20 comienza con un pero vosotros. Y ahora no simplemente nos separa de ellos, sino que separa nuestra conducta de la conducta de ellos. La iglesia no puede conducirse como se conduce esa gente. La iglesia no puede vivir como vive esa gente. Así es que pero vosotros nos lanza otro desafío, y es el desafío a la consagración y al crecimiento, al desarrollo en Dios. Usted no puede estar estancado, tiene que crecer en el Señor. Y no crece en Dios quien no ora, no crece en Dios quien no adora, no crece en Dios quien no lee la Biblia, quien no recibe la palabra del Señor. Y usted dice, bueno, pastor, es que yo no sé leer. Escúchela, consígala grabada y escúchela. Preste atención a los mensajes, tome nota, confirme allí. Ay, pastor, yo tengo artritis y no me puedo arrodillar. Ore sentado, ore caminando, ore de pie, ore en el carro, pero ore. Hable con Dios. Con Dios hay que relacionarse. Pastor, a mí no me gusta mucho levantar las manos y decir gloria a Dios ni aleluya. Ah, no, ¿verdad? Pero le gusta decir ¡gol! O suénalo, Clay. Dios mío, ¿dónde yo me fui? Viajé 45, 50 años en los deportes. Ya ni se llamaba Clay. Sí, nos encanta, abrimos la boca en los deportes y nos gusta la guaracha y es que el ritmito bonito. Entonces,
Sabemos cómo alegrarnos, sabemos cómo gozarnos. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que glorificar al Señor. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Aleluya, aleluya, aleluya. Ellos destruyen, usted tiene que edificar. Amén. Tenemos que pasar, y aquí nos lleva de lo negativo a lo positivo, de los falsos a ustedes los santos, de la conducta pecaminosa a la conducta santa, a la conducta que glorifica al Señor, donde el Señor se ve reflejado. Dios quiere que tengamos, atiéndame, preste atención. Dios quiere que tengamos celo por el bienestar de la iglesia. Alguien tiene que amar a la iglesia. Sí, yo oigo tanto negativo contra la iglesia del Señor. Tantas cosas negativas. Yo amo a Jesús, pero los pastores. Es difícil ser pastor en esta época. Sí, yo amo al Señor, pero las iglesias no. Las iglesias son un poco de no sé cuánto. ¿Y un poco de qué? Un poco de gente que ama a Dios y quiere servirle. Un poco de gente que comete errores. Un poco de gente, sí, que no son perfectas, pero es la gente que está buscando al Señor. Y el proyecto de Dios en la tierra es iglesia. Las palabras del Señor Jesucristo fueron: yo edificaré mi iglesia. Aleluya. Así es que si vamos a estar trabajando en el equipo del Señor no es el que edifica partidos políticos, no es el que edifica otros equipos y otros proyectos. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Yo no estoy diciendo que ser de un partido o el otro es malo. Yo no estoy diciendo que tener un equipo de baloncesto o de fútbol y ser el dueño es malo. Yo no estoy diciendo que esos proyectos sean malos. Yo estoy diciendo que Dios tiene un proyecto al cual está dedicado, por el cual murió, y se llama iglesia. Y si yo voy a dar la vida por algo, la voy a dar por eso. La voy a dar por eso. Oh, y créame lo que le voy a decir. Yo sé lo que es ir en el auto y que nos cruce por delante un automóvil con unos parlantes allá arriba diciéndole a la gente: no vayan a la cruzada del mentiroso Díaz Pavón. Eso no son verdaderos milagros. Él le paga a la gente para que finja que se sanan. Y voltearme al pastor y decirle: él está hablando de mí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, yo sé lo que es estar en la campaña y que las piedras comiencen a llover sobre el techo. Yo sé lo que es estar bajo carpa y que las balas entren por la derecha y salgan por la izquierda. Y lo peor no es cuando se hace el hueco en la lona y sale y se ve el hueco en la otra lona. El terror ocurre cuando uno oye que golpea el cable de acero y uno no sabe hacia dónde va la bala. Allí es. Sí, yo sé lo que es tener un rifle puesto en la nuca por un loco que dice: tú eres de la CIA y te voy a matar. Yo conozco eso, yo he estado allí, yo lo he pasado muchas veces. Así que no juegue conmigo a la hora de señalar a los que son enemigos de la verdad y los enemigos de la causa. Esos son los externos. Lo doloroso es cuando internamente se levantan enemigos, enseñando falsedades. Dentro de la iglesia se llaman pastores, se llaman apóstoles, se llaman maestros, se llaman predicadores. ¿Qué debemos hacer con ellos?
¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos manda a hacer el Señor? El Señor dice, edifíquense. Usted debió haber gritado. Allí dice, edificaos. Mientras todo eso sucede, ¿qué hacemos como iglesia? El Señor dice, crezcan, maduren, desarróllense, búsquenme, acérquense, conozcan mi palabra, oren, aleluya. Edifíquense sobre vuestra santísima fe. Allí el término es objetivo, porque no es esa fe que siento dentro subjetivamente, es la fe que fue establecida por Dios, aquello en lo cual hemos de creer, lo que ya fue escrito. Esa santísima fe es absolutamente objetiva. Tolera el examen, tolera la razón. Usted la puede cuestionar porque es la palabra de Dios y se sostiene. Alguien que le alabe y que le glorifique. El depósito de la fe cristiana, eso que ha sido depositado en nuestras vidas, que lo recibimos en las Escrituras. Amén. Allí está hablando de edificar conducta santa. Allí está hablando de edificar devoción, búsqueda del rostro de Dios. Aleluya. Amén. Digna, conducta digna, digna de la fe que profesamos. Conducta conforme a esa fe que estamos declarando, que la Biblia lo dice y que yo lo vivo. Hay que vivirlo. Dice, orando en el Espíritu. No es otra cosa sino bajo la guía, bajo la guianza, bajo la dirección del Espíritu Santo. Somos intercesores, somos gente de oración que podemos cambiar, transformar realidades. Aunque uno no tenga otra cosa, tiene la capacidad de hablar con Dios y desde el rinconcito de su cuarto, desde el rinconcito de su baño, aleluya, desde allí puede cambiar realidades, influenciar para que cosas sucedan. La oración en el Espíritu es poderosa y determinante para el crecimiento de la iglesia, para el desarrollo de la obra de Dios. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Y el versículo sigue diciendo, conservaos en el amor. ¿Qué dice? Conservaos, aleluya, en el amor de Dios. En el amor por Dios y en toda la expresión de ese amor en nosotros. Pero cuando uno oye insultos, cuando uno oye difamaciones, cuando uno oye esos ataques, sabe que se ausenta el amor. Dios nos quiere amando. Diga amén. Deberes del amor para con Dios. Deberes del amor para con nosotros, deberes del amor para con los demás. La iglesia no crece en otro ambiente sino el del amor. Y cuando hablo de crecimiento, no estoy hablando del crecimiento numérico. Ese es importante, pero no es el más importante. Nuestro proyecto tiene que ser una gran iglesia. No necesariamente una iglesia grande, pero una gran iglesia. Cuando la gente me pregunta, ¿usted pastorea una iglesia grande? Yo contesto, yo no sé qué usted llama grande, pero yo pastoreo una gran iglesia. Una iglesia saludable, una iglesia sana, gente que ama a Dios, gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Ese pasaje termina hablando de una expectativa. De lo que está hablando es de la segunda venida de Cristo. El cierre allí no es otra cosa sino la segunda venida de Cristo. Hay una expectación en nosotros. La iglesia tiene que vivir así, anhelando que el Señor regresa.
Yo creo en la segunda venida de Cristo. Fue un mensaje importante para los apóstoles. Tiene que ser un mensaje importante para nosotros. Yo creo que el Señor regresa a buscar su iglesia. La va a tomar con Él. Aleluya. Le pertenece. No estoy dispuesto a pelear con nadie sobre cuándo va a ocurrir eso. Yo no sé cuándo. Solo los profetas locos se les ocurre poner fecha a lo que el Señor dijo. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hay que decirle al profeta, nadie lo sabe. Pero yo calcule todo lo que le dé la gana. Nadie lo sabe. A mí me mostraron que le muestre. Yo hablé con el ángel. Usted puede hablar con el ángel, con el serafín. Ni el serafín ni el ángel sabe. Nadie sabe lo que Dios tiene en su absoluta potestad. Si Él lo tiene en su absoluta potestad, entonces no hay serafines ni delfines que lo sepan. No hay nadie que lo sepa. No hay cálculos que se hagan. Y a través de los años vienen diciendo disparates que no se cumplen. Y seguirán. Y a la gente le encanta. Ay, dígame algo aunque sean mentiras. La gente quiere que usted le profetice. Ve una luz sobre usted. Ve una luz. No vi nada. Ay, pero qué lindo. La siento la luz. Yo siento. La gente quiere que le digan. Dígale cualquier cosa. Y ellos se gozan. Y se alegran. Y son felices. Yo dije que habían 3 desafíos. Déjeme mencionar el tercer desafío. El tercer desafío es desafío a discernir cómo ministrar a la iglesia hoy. Esto es importante. Yo decía hace un rato cómo el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo cómo ministrar, cómo tratar, cómo hablar, como a hijos, como a iguales, como a superiores, como a padres, con respeto. Esas consideraciones están en las Escrituras. Y aquí Judas nos va a decir algunas cosas acerca de cómo ministrar a esta gente. Mire los versículos 22 y 23. Ese es el tercer desafío. Los leo. A algunos se dieron cuenta que el primer grupo, el primer grupo es diferente a este. El primer grupo se llama algunos, pero el segundo grupo, se llama a otros. Y el tercer grupo se llama de otros. Lo voy a explicar, lo voy a leer. Versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. Primer grupo. Segundo grupo. A otros, ese es el segundo grupo, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tercer grupo, tened misericordia con temor. A ver, a algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Esto es grave. Primer grupo. A esos que llaman a algunos que dudan. O sea, el grupo de los que dudan. Esto es interno, esto es intestino, esto es de la iglesia. Los que dudan aquí adentro. Los que dudan en la iglesia misma. Algunas versiones dicen, en lugar de que dudaban, dicen que estaban perplejos. ¿Cuál será la verdad? ¿Viene o no viene? ¿Es positivo o negativo? ¿Eso es lo que dice la Biblia o dice otra cosa? Hay gente que está cargada de dudas. Esos son débiles o neófitos, novatos, principiantes. Pero hay gente novata a los 10 años en la iglesia. Hay gente ignorante, aunque llevan 20 años en la iglesia. Viven oyendo, pero no aprenden. Viven oyendo, pero no se afirman. No
afirman ni se afirman en la verdad que aprenden. Viene alguien nuevo y les dice cualquier otra cosa y allá salen corriendo. Entonces, a ese grupo, algunos, los que dudan, los que están perplejos, los que son débiles, puede que sean neófitos, puede que sean novatos, evidentemente son ignorantes. El versículo dice que tengamos misericordia de ellos, que tengamos compasión. La Reina Valera dice: convencedlos. ¿Sí? Convencedlos. ¿Qué hacemos con esos que dudan? ¿Qué hacemos con esos que están confundidos? ¿Qué hacemos con esos que ignoran? Allí dice: paciencia, misericordia, enséñenlos, convénzanlos, ábranle las escrituras. Necesitamos maestros en la iglesia que sean maestros de la verdad, que no vayan a repetir los chismes con la gente, aleluya, sino que los afirmen en la buena conducta. Alguien que diga amén. Paciencia para enseñarles las verdades fundamentales. El próximo grupo dice que son a otros salvad. Estos otros ya están en una dimensión más profunda. Necesitan salvación. Los primeros no necesitan que fueran salvados. Estos sí, porque se están quemando. Esto sí, porque los toca el fuego. Dice: a otros salvadles. ¿Cómo es que los vamos a salvar? Aquí dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué arrebatándolos? No solamente porque hay que hacerlo rápido antes de que ellos sigan siendo consumidos por el fuego, pero para que usted no se queme con ellos. Usted sabe, el dedo no se puede dejar sobre la llama. Hay que pasarlo rápido y usted no lo siente. Si mete la mano y lo saca de ahí, si usted entra a un fuego y se está quemando a alguien, usted lo agarra y se lo lleva. Llegábamos a casa de los papás de mi esposa y una casuchita de madera estaba humeando. Lo triste es que estaba cerrada por dentro con una tranca. Y allí estábamos golpeando y el hombre se le oía hacer algún comentario, pero no mucho. Era un anciano que se quedó dormido con un cigarrillo en la mano y que el mosquitero agarró fuego y en la cama agarró fuego y todo estaba en fuego y el pobre estaba allí intoxicado y no pensaba que tenía que salir corriendo. Bien. Oiga, abuelo, que se quema. No. Él no sabía que se estaba muriendo. Ya estaba quemado y no se había dado cuenta. Y entonces comenzamos a tratar de abrir la puerta sin dañarla mucho. Pero después de un ratito ya uno sabe que se trata de la vida de este hombre. Así es que a darle con todo una de las paredes, a meternos, a tumbarla y agarrar al hombre y a sacarlo, y estaba todo quemado. Solo duró algunos días, porque llegamos un poco tarde. Bueno, la realidad es que en el proceso de recuperación agarró otra infección y por eso murió. Así que tal vez no llegamos tan tarde. Es posible que el médico haya llegado más tarde que nosotros. Pero lo cierto es que para sacar a ese hombre de un colchón en fuego, de una habitación en fuego, hubo que agarrarlo por las piernas y agarrarlo por los brazos y arrastrarlo. Correr con él de allí. Ay, pero se pela. Ay, pero le duele. Pues que le duela, peor es que se muera. Y este caso es ese. Cuando usted encuentra gente en la iglesia que está abrazando las falsas doctrinas, que está abrazando el engaño, que le están hablando allí, no se entretenga mucho, no diga que lo va a acompañar a los estudios de los testigos o que lo va a acompañar con lo que sea. No diga que va con ellos. Es triste cuando uno ve a un cristiano que comienza para relacionarse más o menos. Bueno, yo te bautizo, es que le tengo que bautizar el niño, porque usted sabe la diablura detrás de esa falsa doctrina.
y usted va a participar con esa cosa. Aquí dice, si lo que usted quiere es salvarlo, no participe con ellos. Échele mano y arrebátelo del fuego para que no se queme. Dios quiere que lo arrebatemos. Es una acción violenta, es una acción agresiva. Y el tercer grupo es de otros. Ese era a otros, pero este es de otros. Estos son los que no quieren recibir ayuda. Estos son los que no quieren recibir palabra. Allí dice que tengamos misericordia de ellos con cuidado, con temor. Mire cómo dice: de otros tened misericordia con temor. Escuche, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No participe en esa cosa. No participe en divisiones, no participe en mal hablar, no participe en chisme, no participe en falsas doctrinas. No diga, vamos a estudiarlas a ver qué da. Allí dice, huya, escape, váyase, tenga misericordia de esa gente, pero tenga cuidado, aborrezca hasta la ropa que usan. Porque solo comunican maldad, solo comunican destrucción, solo comunican falsedad. Le van a llamar, le van a invitar, le van a decir, es una fiestecita para Aurorita, tu mejor amiga. Le van a decir, le van a insistir. Allí dice, aborrezca hasta la ropa de esa gente. Contamina. Usted puede decir conmigo, contamina. Quiero terminar leyendo la última parte de este pasaje. Aquí hay belleza. Es la doxología, es el cierre. Es utilizado por otras cartas y ha sido parte de la liturgia cristiana a través de las edades. Mire qué belleza. Y aquel va a definir a Dios. Nos va a decir quién es el Dios a quien adora y de quien está hablando Judas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dele una miradita a alguien y dígaselo. Tengo un Dios que me puede guardar sin caída. Dios me libra, aleluya. Dios me cuida. Dios tiene el poder. ¿A qué Dios le servimos? Al que nos puede mantener sin caída. Al que nos dice, cuenta conmigo, yo te doy la mano, yo te ayudo, ¿sí? Yo te respaldo. Pastor, eso suena raro. No suena raro nada, esto es Biblia. Dios tiene el poder. No soy yo el que tengo el poder. No, yo puedo. No puede. Créame, el único que puede es Dios. El único que puede es Dios. Número 1, guardaros sin caída. Número 2, presentaros sin mancha delante de su gloria. ¿Cuántos quieren un expediente sin mancha? ¿Cuántos quieren un resumen sin mancha? Un récord sin mancha. Aleluya. Sin mancha. Solo Dios puede mantenernos sin mancha. Así es que aquí no hay tal cosa como que me desconecto de Dios y estoy bien. Quien se desconecta de Dios cae. Quien se desconecta de Dios se mancha. Solo Él en nosotros, su poder y su gracia nos puede mantener sin caer. Y solo Él nos puede presentar delante de su gloria sin mancha, con gran alegría. Dígalo, con gran alegría. Con gran alegría. Hay alegría en no caer. Hay alegría en no mancharse. Hay alegría cuando uno se cae, cuando uno falla, cuando uno peca, cuando uno dice lo que no debe, hace lo que no debe. Aparte de que hay consecuencias, hay una tristeza espantosa. Por eso el salmista oraba, devuélveme el gozo de la salvación. Lo había perdido.
Tal vez no había perdido la salvación, pero había perdido el gozo. El gozo, perdí el gozo. Hay una tristeza que nos embarga cuando le fallamos a Dios. Ay, pastor, yo no he sentido eso. Sí, la Biblia habla de una condición que ocurre en la conciencia. Se cauteriza. Es lo que sucede cuando a usted le cortan la piel con fuego, con un láser. Allí no siente nada. Yo tengo una intervención en mi rodilla que dejó una cicatriz enorme. Está cauterizada. Le puedo clavar un alfiler y no siento nada. Está cauterizada, no siente. Se puede quemar y no siente, está cauterizada. Hay conciencias que ya no sienten. Pero si a usted todavía le da tristeza fallarle a Dios, le da tristeza hacer lo incorrecto, le da temor desobedecer al Señor, usted tiene una conciencia viva que le grita, y eso es saludable. Amén. El Señor nos presenta delante de su gloria sin caída, nos presenta sin mancha, gloria a Dios, con alegría, con gozo. Hay alegría en serle fiel al Señor, al único. Esa expresión al único, hablando de Dios, al único, eso nos hace recordar que es Deuteronomio 6, donde dice a Israel: Jehová tu Dios, Jehová uno es. Aleluya. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Entonces, a los que piensan que el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento es diferente, mire aquí a Judas. Judas está diciendo: nuestro Dios, el Dios al que le servimos, es uno, único. ¿Y sabe cuántas iglesias tiene? Una única. Aleluya. No tiene dos, no tiene tres, tiene una única iglesia. Tiene una única verdad, uno único cielo. Y si usted no va para ese, no va. No hay otro. No hay otro Dios. No hay otra fe. No hay otra verdad. No hay otro cielo. Se le sirve al único Dios. Aleluya, afirmando la única verdad, sirviendo en la única iglesia, la iglesia del Señor, que comprende a todos los creyentes del mundo, de todas las épocas, pasadas y futuras. La iglesia del Señor, al único y sabio Dios. Atributo de Dios: sabiduría. Atributo divino: omnisapiencia. Nuestro Salvador. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dice que Él es nuestro Salvador. A Él sea otro atributo: gloria. Otro atributo: majestad. Otro atributo: imperio. Otro atributo: potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Usted puede decir amén. Con fuerza, diga amén. Allí gloria es esplendor. Allí majestad es grandeza. Allí imperio es soberanía. Y allí potencia es autoridad. A ese Dios servimos. Los que lo aman le dan el más fuerte aplauso que alguna vez han dado. Bien fuerte ese aplauso al Señor. Oh, bien fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Dele gloria, dele gloria, dele gloria al Señor. Póngase de pie para seguir alabándolo. No deje de alabarlo, no deje de darle gloria. Póngase de pie y bendígalo. Póngase de pie y glorifique al Señor. Levante sus brazos al Señor para bendecirlo. Levante sus brazos para darle gloria. Levante sus brazos en adoración. Presente manos limpias delante del Señor. Dígale a Dios cuánto Él representa para usted. Al único, aleluya, diga: tú eres único. Al único, no hay más.
Diga, no comparto gloria. Aleluya. No la comparto, no le doy un poquito de gloria al hermano, al santo, al pastor, al apóstol. No le doy gloria a ningún hombre. Diga, toda la gloria es del único. Dígale, yo sirvo al único. Dígalo, yo adoro al único. Yo bendigo al único. Al único. Al único, aleluya, al Salvador, al único Salvador. Diga, a Él sea la gloria. Todo el mundo, a Él sea la gloria. Kamararashitaya, Senai, Kami, Aye, Tama, Solakai, Reban, Solualai, Keme. A Él toda gloria, diga gloria. La majestad. Diga majestad, majestad, la majestad, aleluya, 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 la majestad, la grandeza, la grandeza, la grandeza, la grandeza. Diga, a ti el imperio, Señor. Dígalo, a ti el imperio, Señor. El imperio, oh Dios. El imperio. Reconozca la soberanía. La soberanía. Tú eres soberano. Tú eres soberano. Soberano, Señor. Soberano, Señor. Soberano, Señor. Tuyo es el imperio. Tuyo es el imperio. Tuyo es el imperio. Tú eres soberano. Ven con poder sobre tu pueblo. Ven con poder sobre la iglesia. Ven con poder sobre tus hijos. Kirere shitai kama sanala yerenda y sotukan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Potencia. Poderío. Aleluya. Autoridad. Tuya es la potencia. Tuyo es el poder. Tuya es la autoridad. Dígalo. Reconozco tu autoridad. Reconozco tu potencia. Reconozco tu poder. Manifiesta, Señor, tu autoridad. Manifiesta aquí tu soberanía. Haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Contesta, contesta, responde hoy. Responde ahora. Ven, Señor Jesús. Responde, 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 responde. Responde a las peticiones. Responde a las necesidades. Ministra a ellas. Ministra a ellas. Restaura, restaura, restaura. Sana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Restaura la paz. Restaura la armonía. Restaura la comunicación. Restaura relaciones. Restaura el alma. Restaura la mente. Restaura el corazón. Restaura, Señor. Restaura, restaura, Dios. Restaura, Señor. Padre, queremos vivir para ti. Queremos ser iglesia conforme a tu palabra. Queremos ser iglesia conforme a tu revelación. Queremos servirte así, Señor. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Dígalo, iglesia. Por siempre y siempre. Diga, iglesia. Siempre.
iglesia. Reina